Hola, queridas amigas y amigos. Bienvenidos al capítulo 52 de este programa Un Curso de Milagros, o UCDM. Hoy comenzaremos un ciclo de programas basados en el gran maestro de Un Curso de Milagros, Kenneth Wapnick. Para los que no conocen mucho a Kenneth, ahí estamos viendo a Kenneth Wapnick, ¿no? Y los que conocen a Kenneth saben que basarse en sus enseñanzas significa tratar de ir realmente a la esencia misma del curso. Se sabe que son pocos los maestros de un curso de milagros que son capaces de llegar a ese fondo, a esa esencia del curso, que no es tan fácil como la mayoría de la gente piensa. La mayoría de los estudiantes, digamos, se queda como a medio camino con un curso de milagros y nunca llega al fondo del asunto porque no es fácil. Y obviamente este va a ser un gran desafío, el tratar de llegar junto al maestro Kenneth Wapnick al fondo, o por lo menos lo más profundo posible, en el verdadero contenido de un curso de milagros. Esperamos que con la ayuda del Espíritu Santo podamos lograr medianamente o quizás plenamente esta meta que nos estamos proponiendo, ¿no? Una de las cosas que Kenneth siempre insistía, y que no todos los maestros lo hacen, es que el concepto de que el mundo es la solución a un problema que no existe. Interesante, ¿no? Este mundo es la solución a un problema que no existe. Pero antes de saber que el problema no existe, es necesario creer que hay un problema, ¿no? O saber que hay un problema. Y otra cosa muy importante que Kenneth siempre repetía es que el mundo fue literalmente hecho para mantener el problema no existente escondido. ¿Mm? Esto es súper clave en un curso de milagros. O sea, el mundo está hecho para que no nos demos cuenta que el problema no existe, porque mantiene el problema no existente o el falso problema tan escondido que no nos podemos dar cuenta. Porque si nos diéramos cuenta diríamos, oye, pero si todo se basa en este problema y ese problema en realidad no es real, ¿de qué va todo esto? ¿No? Y ese sería el objetivo del mundo, ocultar que el problema central de todo ni siquiera existe. Bueno, volviendo a lo que decíamos antes de que tenemos que reconocer el problema primero, desde el momento en que creemos que hay un mundo, ¿no? Entonces comenzamos a ver que hay un problema. Porque el mundo, como decíamos antes, es la solución a un problema. Fue creado para solucionar un problema. Sin este problema no habría mundo. Por eso todos estamos tan identificados con el cuerpo y con el hogar del cuerpo, que es el mundo, ¿no? Porque creemos que el mundo mantiene a distancia el terrible problema. ¿Cuál es ese terrible problema? Bueno, aquel que dice que nos separamos de nuestro creador y de nuestra fuente, ¿no? Nos separamos de Dios. Esa es la pequeña idea loca que se infiltró en la mente del Hijo de Dios, ¿no? Y de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse, porque si se hubiera reído, no lo habría tomado en serio y nada de esto parecería estar ocurriendo, ¿no? Y la idea, la pequeña idea loca, básicamente es algo así como: qué maravilloso estar por mi propia cuenta, ¿no? Qué maravilloso es ser autónomo y libre de la cruel prisión de ese tirano llamado Dios, que no me dejó tener un pensamiento que sea independiente de él. Porque recordemos que todo esto comenzó cuando el Hijo de Dios le pidió al Padre un favor especial y le pidió que lo reconociera como un ser independiente.
como alguien especial, ¿no? Y Dios no pudo conceder este favor simplemente porque no es así. No existe esa separación, no existe esa individualidad que el Hijo de Dios quiso en un momento sentir o tener, ¿no? Entonces, como no existe ese pensamiento separado en la realidad, Dios no podía ni reconocerlo, ni siquiera verlo. Dios no puede ver lo que no está ahí. Aunque se lo pidamos de rodillas, Dios es la verdad pura y absoluta y no puede, digamos, percibir o, digamos, reconocer una mentira como si fuese una verdad, ¿no? Porque el único pensamiento que existe es el de la unicidad de Dios con todo, ¿no? No existen los pensamientos separados. La unicidad es un solo pensamiento. Ahora bien, la interpretación que el ego hace de que Dios no quiso conceder ese deseo a su hijo, porque esa es la visión del ego. Dios ni siquiera se esforzó por decir que sí o por considerar la petición. Simplemente no lo reconoció, porque Dios no está loco, ¿no? Pero el ego dice que Dios simplemente no le interesó conceder a su hijo ese pequeño favor especial, ¿no? Y entonces el ego dice que estamos encarcelados por un duro dictador, ¿no? Un autócrata que no nos deja tener libertad, ¿no? No deja ningún pensamiento, ninguna voz más que la suya propia. Esa es la visión del ego. Entonces, el pensamiento fue algo así más o menos como este. Yo puedo tener algo más de lo que Dios me dio, ¿no? Ese es el pensamiento que nace con el ego. Yo puedo tener algo más que lo que Dios me dio. El amor de Dios no es suficiente. El reino de Dios no es suficiente. Yo quiero mi propio reino. Quiero ser especial. Quiero ser reconocido especialmente. Y eso es lo que Dios no pudo conceder, ¿no? Porque no existe, porque es solo una idea loca que no tiene ningún fundamento, ni puede ser real ni ahora, ni antes, ni en el futuro, ni jamás, ¿no? Bueno, y al ver que Dios no reconocía este favor especial, esta independencia que el Hijo quería, entonces el Hijo de Dios quiso atacar a su Padre. Obviamente estamos hablando de un pensamiento errado en la mente del Hijo de Dios. No es que el Hijo de Dios mismo se metiera en todo este lío, sino que fue un solo pensamiento distorsionado, errado en la mente del Hijo de Dios lo que provocó toda esta situación. Entonces, ese Hijo de Dios o ese pensamiento, esa parte errada y confundida de la mente del Hijo de Dios le dijo a Dios, te quiero fuera de mi vida. Yo lo puedo hacer mejor que tú. Si tú no eres capaz ni siquiera de reconocer mi deseo, mi deseo de independencia y todo, quiere decir que no sirves para nada, fuera de mi vida, ¿no? Yo lo voy a hacer mejor que tú. Y estos pensamientos obviamente derivaron en el miedo, ¿no? Porque el ego nos dice que este ataque, primero nos dice que hemos atacado a Dios y que este ataque es un enorme pecado, ¿no? Y por lo tanto vamos a ser castigados duramente por Dios. Entonces, según el ego, Dios creó la muerte como castigo por nuestro pecado. Y es por eso que ahora, reconozcámoslo o no, tenemos miedo de Dios. Entonces, nosotros atacamos a Dios para ganar nuestra libertad, no como un país que se quiere independizar y ataca al reino que lo oprime o al reino al cual pertenece, bajo el cual está, digamos, regido, ¿no? De esa manera nosotros decidimos atacar a Dios para ganarnos nuestra libertad. Y en la historia del ego, Dios se tomó muy en serio este ataque, ¿no? Y por lo tanto va a tomar medidas muy serias y tarde o temprano nos va a destruir. Obviamente el Dios verdadero no sabe nada de toda esta locura. El Dios verdadero jamás vio un ataque, jamás vio
ningún tipo de amenaza, jamás vio a su hijo atacándolo. O sea, en la verdadera realidad nada de esto ocurrió. Pero en la ilusión que parte del pensamiento distorsionado o de la mente distorsionada, todo esto parece tener lógica, ¿no? Y aquí viene un elemento muy importante, que la solución del ego para todo este embrollo fue abandonar la mente lo más rápido posible. Porque como todo esto está ocurriendo en la mente del Hijo de Dios, entonces hay que abandonar la mente a toda prisa, ¿no? Y cuando ese deseo es concebido, parece suceder, ¿no? Este es como el gran Big Bang del curso de milagros, donde este pensamiento de separación explosa, ¿no? Y la mente distorsionada del Hijo de Dios se divide en miles de millones y de trillones de fragmentos, como un gran Big Bang, ¿no? Y así proyectamos el mundo, ¿no? Este pensamiento de separación, este pensamiento de falta de amor, de falta de amor a Dios o de falta de reconocimiento de la verdad, y el deseo de la separación, que no es posible, nos hace proyectar un mundo allá afuera, ¿no? Y el ego se fragmenta en estos millones y millones de fragmentos, y cada uno de ellos, cada uno de estos fragmentos tiene una especie de pequeño hogar que llamamos el cuerpo, ¿no? Y tan pronto como este mundo es fabricado, cae un velo del olvido, de amnesia sobre nuestro origen. Y ya no recordamos quiénes somos, de dónde venimos, no recordamos que somos el Hijo de Dios, no recordamos que somos uno con el Padre y que somos felicidad, amor, somos dicha, somos gozo, etcétera, etcétera. Y este velo prácticamente nos impide recordar todo esto y nos hace ver solamente el mundo que acabamos de fabricar. Ahora, ¿por qué el ego creó esta solución tan disfuncional que llamamos mundo? Porque sabemos que el mundo es bastante disfuncional, ¿no? Y es, como decíamos antes, una forma supuestamente de escapar de la ira de Dios. Porque al proyectar un mundo allá afuera escapamos de nuestra mente. Ahora no creemos ser mente, sino que creemos ser cuerpos físicos en un universo físico, y eso supuestamente nos protege de la ira de Dios que está en nuestra mente, ¿no? Abandonamos la mente porque ahí está el peligro. ¿Y qué hace este ego? ¿No? ¿Qué hace este ego frente a todo este peligro? Crea un mundo y un cuerpo. ¿Y qué es lo que hace este cuerpo? Muere. Así de disfuncional es la solución que el ego encontró para todo este problema. Y peor aún, este cuerpo ni siquiera muere rápido, ¿no? Sino que vive una cantidad de años, 70, 80 años, ¿no? En una vida no muy feliz. Y aquí Kenneth Wapnick siempre decía, cualquiera que crea que está viviendo una vida feliz es porque no está prestando atención, decía, ¿no? O sea, según Kenneth, el que cree que está viviendo una vida feliz es porque está en negación, está en una negación tan fuerte que le llama felicidad a simplemente a esos pequeños momentos de semidescanso de la tortura que es el mundo, ¿no? Este mundo es un infierno, y cuando tenemos un pequeño descanso de este infierno, en que el infierno ya no es tan caliente, no es tan terrorífico, a eso le llamamos felicidad, ¿no? Le llamamos felicidad a esos instantes donde el miedo y la desesperanza y el horror disminuyen lo suficiente como para que nosotros podamos decir, no, yo tengo una vida bastante feliz. Esa es la posición de Kenneth. Yo debo reconocer que a veces tengo mis dudas, a veces siento que sí tengo momentos felices y todo, pero obviamente lo más probable es que Kenneth Wapnick tenga la razón en esto y yo esté más bien equivocado al pensar que se puede tener una vida feliz acá. Aunque sabemos que al reconocer que en realidad no estamos en este mundo, sí podemos ser felices aparentemente estando en este mundo. Pero bueno, eso es un tema para otro programa. Entonces lo que Kenneth Wapnick decía, que la única vida feliz en realidad es vivir
en casa, en nuestro verdadero hogar, en el Espíritu de Dios, ¿no? Esa, decía, es la única vida que existe. Cualquier otra cosa, decía Kenneth, es un muy pobre y patético sustituto de la vida. Bueno, entonces el ego dice, con respecto a crear el mundo y el cuerpo, esta es mi solución. Abandonemos la mente y hagamos un mundo a salvo de la ira de Dios. Pero no funciona. Es una solución, el mundo es una solución totalmente disfuncional, ¿no? Porque terminas viviendo esta vida de dolor, sufrimiento, y que además es una vida que se va, digamos, decayendo, desmoronando poco a poco, y sabemos que su final es inevitable, o sea, la muerte. Y de alguna manera también, decía Kenneth, Dios logra penetrar este velo que existe y logra encontrar nuestros cuerpos y termina el trabajo, como diría un mafioso, ¿no? Termina el trabajo y acaba con nosotros. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí, ¿por qué el ego insiste en esta solución tan disfuncional? Y aquí viene algo muy importante. Porque el ego no quiere que veamos que es una solución disfuncional para un problema no existente, ¿no? Si nos diéramos cuenta que el mundo es una solución para un problema que ni siquiera existe, porque en realidad no existe el ego, ¿no? Y tampoco existe el problema que el ego nos señala, que es que hemos pecado contra Dios y que Dios se va a vengar, nos va a castigar, nos va a destruir, ¿no? Nada de eso es verdad en realidad. Y ese es el problema que el ego no quiere que veamos, ¿no? Por eso, y esta es la parte más importante de todas, y es una de las cosas que Kenneth Wapnick enfatizaba siempre, y quizás no muchos maestros lo hacen, ¿no? El verdadero problema fue previo al nacimiento del ego, ¿no? El verdadero problema es previo al ego, y es lo que llamamos el tomador de decisiones, ¿no? Este es un concepto que Kenneth siempre estaba insistiendo y manejando, el tomador de decisiones. Creo que de hecho es en cierta forma un concepto de Kenneth, porque no recuerdo si está así textual en el curso de Milagro en este momento. Lo menciona por ahí, pero fue Kenneth Wapnick el que tomó este concepto del tomador de decisiones como la gran clave de un curso de Milagro, ¿no? Porque el tomador de decisiones es la parte de nuestra mente que elige entre Dios y el Espíritu Santo, o el ego, ¿no? O la idea del ego de que estamos separados, ¿no? Entonces, esto es lo que el ego quiere que jamás veas, ¿no? Que jamás te des cuenta que el problema no está en el ego, sino está en el tomador de decisiones, que viene antes que el ego. Fue esta mente tomadora de decisiones, esta pequeña parte en la mente que normalmente Kenneth en sus talleres y todo lo simbolizaba como un punto azul, ¿no? En su pizarra siempre mostraba, ya lo vamos a mostrar más adelante, un punto azul que era el tomador de decisiones que elegía la visión del Espíritu Santo, que es la visión de Dios, o la del ego, ¿no? Entonces, lo que el ego más se preocupa y más teme es que tú algún día te des cuenta y llegues a darte cuenta que el problema está en esa decisión que tomas en tu mente entre el ego y el espíritu. Porque si alguna vez vuelves a ese punto de decisión, vas a reconocer claramente tu error y entonces elegirás de nuevo. Eso es lo que el ego más teme. Porque si llegas ahí y te das cuenta de todo, vas a elegir de nuevo y vas a elegir al Espíritu Santo, que el curso reconoce como el principio de expiación, ¿no? El Espíritu Santo es el principio de expiación donde nos liberamos de toda esta ilusión de pecado, culpa y castigo, ¿no? Y este principio de expiación del Espíritu Santo nos muestra que la separación jamás ocurrió. Por lo tanto, aún estamos en casa con Dios.
nada ha cambiado. Aún estamos en el gozo de la unicidad con la fuente. Por lo tanto, cada uno de nosotros puede decir, aún soy parte del perfecto amor que nunca abandonó su fuente. Aún estoy en casa con mi Padre, todo lo demás es solo y simplemente un mal sueño. Entonces podríamos preguntarnos, ¿quién en su sano juicio, ¿no?, elegiría una solución que no funciona para un problema que no existe? El mundo es la solución que no funciona a un problema que no existe. Eso es el mundo, y mientras sigamos invirtiendo en el mundo, seguiremos invirtiendo en una solución que no funciona para un problema que no existe. Así de demencial es en general la vida de los seres humanos en este mundo. Pero claro, todo lo que vemos en el mundo en general nos da testimonio de que el mundo es real, de que el mundo es lógico y de que el mundo es lo único verdadero, y que todo esto que hemos estado hablando hoy día son ideas locas de las personas hippies, pseudo espirituales, religiosos, qué sé yo, que hablan del espíritu y todo, que eso ni siquiera existe. En fin, sabemos que uno de los problemas que tenemos en este mundo es que la percepción, que es lo que nos muestra el mundo, solo acepta aquellas cosas que, digamos, verifican o ratifican lo que ya queremos creer. Por eso es tan importante volver a esa parte de tu mente que es el tomador de decisiones y elegir de nuevo, y elegir al Espíritu Santo en vez del ego que te muestra este mundo de locura. Bueno, sin duda, como dije al principio de este programa, analizar el curso de milagros en base a las enseñanzas de Kenneth Wapnick es bastante más complejo, es bastante más desafiante, porque estamos yendo realmente a la esencia del curso, que no es fácil. Pero vamos a seguir en este ciclo de programas basados en Kenneth Wapnick, tratando de llegar a esos aspectos que solo él era capaz de entender a fondo y ver a fondo, y obviamente vamos a tratar de ser nosotros también estudiantes de un curso que van entendiendo, y me incluyo, porque obviamente yo todavía no tengo esa claridad que tenía Kenneth Wapnick con el curso de milagro, y vamos a tratar de seguir, no viendo a Kenneth Wapnick como un maestro inalcanzable, sino que al contrario, como un maestro que nos marcó un camino, ¿no? Tal como Jesús no vino al mundo a demostrarnos que era superior a nosotros y que era un Dios inalcanzable, sino que era exactamente igual a nosotros, solo que estaba más avanzado en este camino del despertar, ¿no? Entonces Kenneth también es un maestro que debemos respetar, honrar, pero debemos llegar a ser como él, debemos imitarlo y debemos llegar a tener una comprensión del curso tal como él la tenía. Esa es la meta. Esperamos, o espero, que me acompañen en este gran desafío y que sigamos yendo al fondo de este curso, que a veces parece complejo, difícil, pero si lo vamos internalizando bien y lo vamos comprendiendo bien, nos va a llevar a la paz interior, al amor, al gozo, y posteriormente de regreso a Dios, a la dicha y a la felicidad absoluta de ser una unidad perfecta con el Padre. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo capítulo de este programa UCDM.